vamos al mensaje. Vamos al mensaje. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que es cómo ser un siervo fiel. Y estuvimos hablando de cómo Moisés fue un siervo fiel y cómo Dios lo prosperó y lo usó a Moisés de una manera tremenda. Y dijimos que Jesús, ¿verdad?, no solamente es el siervo fiel, pero que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijo, Él fue fiel hijo al Padre. Y el Padre se sintió tan orgulloso y honrado por Él, que Jesús, que el mismo Padre dice, ¿verdad?, una voz audible cuando Jesús está para entrar a ser bautizado, dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, ¿verdad?, en el cual yo me complazco. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, verdad, que el Dios Padre pudiera decir esa palabra, verdad, en público, en secreto, en donde quiera, que el Espíritu de Dios dé testimonio por usted y que donde quiera que usted se encuentre, la gracia y el favor de Dios sea sobre usted y que la gente reconozca y que Dios pueda decir: esta es mi hija amada y en él o en ella me complazco? ¿Sabe por qué Dios puede decir eso? Cuando nosotros honramos al Padre y le somos fieles y le servimos, Dios nos puede usar de una manera sobrenatural y le puede, ¿verdad?, bendecir y recompensar, porque usted está enfocado en darle la honra y la gloria al Padre. Amén. Entonces hoy vamos a continuar, ¿verdad? Como le dije, en este mes estamos en esta serie diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que es la crucifixión, la resurrección. Pero el tema para este día es: ¿cuánto amas a Dios y cuánto Dios te ama a ti? ¿Cuánto amas a Dios y cuánto es lo que Dios te ama a ti? Voy a hablar bastante en esto y por favor, yo quiero que usted le permita al Espíritu Santo, permítale a Dios que le hable a su espíritu, que le hable a su corazón, ¿verdad? Permítale a Dios que lo incomode, que lo sacuda, que le ministre. Dile a la persona que está a su lado: permite que Dios te hable a tu espíritu, a tu corazón. Que si usted en este día solamente me escucha, pero no escucha la voz de Dios hablando a su espíritu, a su corazón, entonces, ¿verdad?, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero si usted lo deja a Dios que le hable, Dios lo va a ministrar. Entonces, vamos a irnos rápidamente, ¿verdad?, con el mensaje. Vamos a mirar la historia de este gran hombre, la historia de un hombre llamado Pedro, que decía amar a Jesús, ¿verdad?, y aún dar su vida por él. ¿Cuántos han escuchado de la historia de Pedro? Que Pedro decía que él amaba a Jesús. Decía que él lo amaba tanto que él estaba dispuesto hasta entregar su propia vida por el mismo Jesús. Entonces, si vamos a hablar qué tanto tú amas a Dios, qué tanto yo amo a Dios, qué tanto Dios me ama a mí, no sé si alcance a la segunda, pero esta es una serie que voy a estar hablando hasta el domingo de resurrección, ¿verdad? Y por eso tiene muchas facetas este mensaje. Pero tú te puedes imaginar, ¿verdad?, ¿cómo te sentirías tú que uno de tus mejores amigos, cómo te sentirías tú que una de tus mejores amigas, ¿verdad?, te niegue, te rechace y diga que no te conoce, que nunca te ha visto, que no sabe de qué se trata o qué estás hablando? ¿Cómo te sentirías tú si tú tuvieras un amigo o una amiga que en el momento más crucial de tu vida tú la necesitas y en ese momento que tú buscas a esa persona, ¿verdad?, y esa persona, ¿verdad?, te mira de lejos y dice: no sé quién eres, te conozco, hazte a un lado, ¿verdad?, no me hables o no tengo tiempo para ti? ¿Cómo te sentirías tú si hubiera una persona que tú confías, un amigo, una amiga, y al último te da la espalda y te rechaza? ¿Verdad que no se sentiría muy bien uno? ¿Verdad que uno se sentiría así feo? Entonces, esto es precisamente lo que le pasó a Jesús.
Esto es lo que le pasa a Jesús, ¿verdad? Cuando Él está en su momento más crucial, cuando Él, ¿verdad?, es arrestado, cuando Él es golpeado, cuando Él lo están llevando a ser juzgado injustamente. Uno de sus seres, vamos a decir, sus discípulos más amados, más cercanos, ¿verdad? Uno de los que andaba siempre con Él, ¿verdad?, era Pedro. A la última hora, Pedro dice: yo no sé quién es este hombre. No lo he visto, no lo conozco, no sé quién es. Y quizá tú digas: no, sí, ¿verdad? Ese Pedro, ¿verdad? Qué mal fue Pedro. Pero ahorita vamos a mirar cómo nos caen las pedradas a nosotros también, ¿verdad? Porque también nosotros ahí hemos caído como Pedro muchas veces. Mira lo que dice el libro de Mateo 26, versículos 69 al 74. Vamos a mirar rápidamente esta historia y quiero avanzar rápidamente porque es mucha información. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pedro dice: él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Dice: luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo, dice, a los que estaban ahí: estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Pero después se acercó a Pedro, ¿verdad? Se acercó a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y dice: y en ese instante cantó el gallo. ¡Wow! Qué historia tan tremenda, ¿no? Imagínate esa experiencia que está teniendo Pedro. Imagínate esto que está pasando. Deja que Dios te hable con esa escritura y vuélvela a leer en tu casa. Imagínate eso que está sucediendo ahí, que dice, ¿verdad?, que Pedro está insistiendo: yo no lo conozco. Pero le dicen: tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, aún tienes su acento. Y para si fuera poco, empieza a maldecir y empieza a echar maldiciones, a echar mentiras y a decir: yo no sé de qué están hablando ustedes. ¿Te has puesto a pensar por qué Pedro niega a Jesús? ¿Te has puesto a pensar por qué Pedro hace esta declaración tan fuerte? 3 veces la hace. ¿Te has puesto a pensar por qué él niega a Jesús? ¿Qué es lo que vino sobre Pedro? Unos dicen, ¿verdad? Unos dicen que Pedro negó a Jesús porque sanó a su suegra, ¿verdad?, cuando estaba enferma. Yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo no sé si sea cierto. Dice gente: Pedro negó a Jesús porque él sanó a su suegra, ¿verdad? Y usted sabe cómo son las suegras, ¿verdad? Pero bueno, no sé si sea cierto, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué negó a Jesús? ¿O por qué estaba pasando por la mente de este hombre? Después de haber andado con Jesús por 3 años y medio, después de haber escuchado todas sus enseñanzas, después de haber visto todos los milagros habidos y por haber, después de haber visto a Jesús dar vista a los ciegos, imagínate el milagro de dar vista, después de haber mirado a Jesús levantar a los paralíticos, de hacer hablar a los sordos, ¿verdad?, a los mudos, dales oído, dales habla. Después de liberar a los endemoniados, después de haberlo visto, ¿verdad?, predicar el mensaje y cómo la gente respondía, se salvaba y eran transformados. Después de haber mirado todas estas cosas, ¿verdad?, y de haber conocido a Jesús y de haber experimentado, ¿verdad?, comer, dormir con Él, sentir, o mirarlo orar y estar junto con Él. Después de todo eso, ¿por qué? ¿Por qué Pedro lo niega? ¿Por qué dice: no lo conozco? Yo no sé por qué realmente, no estoy seguro por qué, pero yo pienso que a lo mejor Pedro, en ese momento, ¿verdad?, en ese momento Pedro se llena de temor, de inseguridad por lo que está mirando. Y teme por su propia vida. Él teme por su propia vida. Piensa que a él también lo van a arrestar. A él también lo van a matar.
¿verdad? A él también le van a hacer eso. Y entonces yo creo que él se llena de temor, de miedo, de qué me van a hacer, ¿verdad? Y empieza a mirar por su propio bien de él mismo. Y en eso lo asalta no solamente el miedo, pero lo asalta la inseguridad. Y cuando él se llena de temor y de inseguridad, entonces, ¿verdad? Quita su mirada de Jesús, la pone en él mismo, y entonces él ya no puede seguir a Jesús. Dice que primeramente seguía a Jesús, ¿verdad? De lejos. Usted conoce la escritura, dice que él seguía al Señor de lejos. Y cuando usted y yo seguimos al Señor de lejos, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a llenar de miedo, de temor, de inseguridad, y eso nos va a llevar a negar al Señor Jesús cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, como estábamos siguiéndolo de lejos. Entonces no podemos, ¿verdad?, aceptar lo que Él quiere hacer en nosotros a través de la prueba, a través de la lucha, a través del dolor, y muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, en nosotros. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado así? Que cuando les pasa la prueba, la lucha, la persecución, los momentos, usted no entiende qué está pasando contra Dios, con usted, y usted empieza muchas veces a enojarse con Dios, muchas veces a renegar con Dios, muchas veces hasta echarle la culpa a Dios de lo que, por qué le está pasando esas cosas a usted. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso en la vida? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me has abandonado? Y empiezas a dejar de mirar a Dios y empiezas a mirarte a ti mismo, y eso es lo que empieza a causar que empieces a dudar de Dios. Entonces, la pregunta para ti y para mí, ¿verdad?, en este momento, que podemos estar pasando por ahí. ¿Alguna vez has negado a Jesús tú? ¿Alguna vez tú has negado a Jesús con tus palabras, con tus hechos, en tu trabajo, en tu casa, tu familia, tus amigos, en la iglesia? ¿Alguna vez tú has dicho, no, yo no soy hermano, yo no voy a la iglesia? Y estás tú, quizá puedes estar negando a Jesús porque no te atreves a hablar de Jesús con tus amigos, en el trabajo. Quizá estás negando a Jesús porque no te atreves a hablar, no te atreves a testificar, no te atreves a orar por ellos, no te atreves a decirles que tú conoces a un Dios que les puede sanar, que les puede perdonar pecados, que les puede transformar sus vidas. Quizá tú estás negando a Jesús, ¿verdad?, cuando estás hablando maldiciones en el trabajo, o están hablando maldiciones y toda clase de tonteras, y tú en vez, ¿verdad?, de alejarte o de poner un alto, empiezas a participar y a reír como si todo estuviera normal. Dile a esa persona que está a tu lado, pregúntale, ¿has negado a Jesús? ¿Has negado a Jesús? ¿Qué tanto amas tú a Dios? ¿Te acuerdas? La pregunta era, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Lo estás negando aquí en la iglesia porque no perdonas, porque no quieres servir, porque no quieres usar tus dones, porque no quieres caminar con la visión de Dios? ¿Lo estás negando? Yo no sé, ¿verdad? Pero esa pregunta, yo creo que todos hemos negado a Jesús en una manera o en otra. Yo creo que todos hemos caminado en cierta manera distante de Dios, y en cierta manera hemos blasfemado con nuestras acciones, con nuestros hechos. Yo creo que todos caemos culpables ahí. Entonces, si Jesús se te apareciera en este momento en persona a ti, ¿verdad?, y te hiciera una pregunta, ¿cuánto me amas?, ¿qué le responderías? Si Jesús se te apareciera en carne y hueso a ti ahorita, y Él te hiciera esa pregunta, ¿qué tanto me amas? ¿Qué tanto me amas? Quiero que por favor medites en esto. Imagínate que Jesús se te aparece a ti en persona, en tu casa, no sé, en el trabajo, no sé dónde, en la calle, en la iglesia, y te dice por nombre, hey,
¿qué tanto me amas? Así como le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Esto es lo que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas a mí? Ahora, esto dice la palabra del Señor en Juan 21:15 al 17. Dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús les preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacenta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dio, dice, y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacenta, dice, mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le está preguntando esto a Pedro? Esto es después de que Jesús resucita, ya pasó la crucifixión, ya Jesucristo resucitó, ahora los discípulos, Pedro y los discípulos están pescando y no han pescado nada en toda la noche. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que dónde encontró Jesús a Pedro la primera vez? En el mar. ¿Y qué había hecho Pedro toda la noche? Había pescado, era un profesional, era su oficio. Y no había pescado nada en toda la noche. ¿Dónde encuentra otra vez Jesús a Pedro? Otra vez lo encuentra en el mar pescando. Ahora, hace muchos años yo di una serie de muchos mensajes de la vida de Pedro, de la vida de Jesús en esa relación. Y no voy a entrar en todo eso ahorita, pero simplemente te quiero decir esto. Que Jesús encuentra a Pedro otra vez en esa situación. ¿Por qué ustedes creen que le preguntó 3 veces, ¿me amas? Porque ya lo había negado 3 veces. Porque ya lo había rechazado 3 veces y por eso el Señor, ¿qué harías tú con una persona? ¿Cómo le harías tú con una persona que ya te rechazó a ti, ya te negó, ya te dio la espalda, ya dijo que no te conoce, ya lo hizo 3 veces? ¿Cómo te comportarías tú con una persona que te ha hecho eso ya varias veces? ¿Le hablarías? ¿Lo buscarías? ¿Confiarías en él o en ella? ¿Qué harías? ¿Verdad? ¿Le guardarías rencor, resentimiento? ¿Harías lo mismo que él hizo contigo? No te conozco, no sé quién eres, apártate de mí. Quizá tú y yo hubiéramos hecho eso. ¿Quién hubiera hecho eso? ¿Quién hace eso todos los días? Pero aquí el Señor está dando una lección no solamente a Pedro, sino a nosotros. Que aunque nosotros le damos la espalda y le fallamos, el Señor no se da por vencido con nosotros y nos sigue dando una oportunidad más y nos sigue buscando porque nos ama y mira más allá de nuestras faltas. Ahora, no solamente eso, pero aplícalo a tu vida. ¿No sería bueno que tú y yo hiciéramos eso con las demás personas? Entonces, aquí Jesús está diciendo con Pedro, Pedro, mira, si me amas, quiero que me lo demuestres. Si me amas, quiero que me enseñes que me amas. Quiero ver que me amas. Y le está diciendo cómo quiere que le demuestre que le ama. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Le está diciendo, ¿verdad? A Pedro, si me amas, la primera le dice, quiero que apacentes a mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? No está hablando de animalitos del campo, no está hablando de corderos así. ¿Sabes de qué está hablando? Dice, quiero que cuides a los recién nacidos espiritualmente. Quiero que cuides a los nuevos que están llegando a la iglesia. Quiero que cuides a aquellos que están empezando. Si me amas, invierte tiempo en ayudar, en alimentar, en cuidar, en atender a aquellos que apenas están llegando, a aquellos que apenas están comenzando. ¿Sí me explico?
Es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, si me amas, entonces la otra cosa que quiero que hagas es de que cuides, pastorees a mis ovejas. Ahora, ¿de qué ovejas está hablando? No está hablando otra vez de los animalitos. La Biblia dice que usted y yo somos las ovejas del rebaño del Señor. Somos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Pedro, si me amas, yo quiero que tú pastorees, quiero que cuides, quiero que atiendas, quiero que sirvas, quiero que alimentes, quiero que te enfoques en cuidar a mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? El Señor Jesús. Entonces, Él está diciendo a Pedro, Pedro, me amas, yo quiero que me lo demuestres de esta manera. Ahora, vamos a hacer esto para tu propia vida. Entonces, si tú y yo, imagínate que somos Pedros, nos está hablando a nosotros. Entonces, si tú y yo le hemos fallado al Señor y Dios te está dando otra oportunidad, Dios me está dando otra oportunidad. Si tú le has fallado, ¿cuántos le han fallado al Señor? Si tú no has hecho la voluntad de Dios una y otra vez, si tú has dejado el llamado, el ministerio y no has obedecido a lo que Dios te habló, el Señor te está diciendo a ti otra vez, si así como se le apareció a Pedro, ¿verdad? Que lo negó varias veces y la regó muchas veces, así te está apareciendo a ti, te está diciendo, ¿sabes qué? Te sigo llamando, te sigo amando, te sigo dando otra oportunidad. La obra que yo empecé en ti, yo quiero terminar la obra. Yo no me he dado por vencido en ti. Quiero que te levantes otra vez. Y si me amas, yo quiero que me sirvas y quiero que hagas esto. O sea, que sigas mi camino, sigue el llamado. Entonces, de acuerdo a esta conversación, ¿verdad?, que está teniendo Pedro, ¿cómo le puedo demostrar el amor? ¿Verdad? ¿Cómo le puedo demostrar, cómo le puede demostrar Pedro que sí le ama verdaderamente a Jesús? ¿Cómo le puede hacer eso? Ya te dije hace rato, cuidar, alimentar, atender a las personas nuevas y a todos. Entonces, ¿verdad? Para que podamos entender esto, la pregunta es, ¿cómo manda Dios que le amemos? ¿Cómo manda Dios que le amemos? Que le amemos con todo el corazón. Ahora, antes de ir ahí a esa cita, yo quiero que por favor tú voltees y mires a una persona que está a tu lado. Y quiero que si Jesús te hace la pregunta a ti y te dice, ¿me amas? ¿Qué te está diciendo? Entonces, cuida de esta ovejita. Cuida de este corderito. Cuida de esta persona. Cuida de esta persona. ¿Me amas? Si me amas, entonces a la persona más cercana que tú tienes, a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano, encárgate de él entonces. Encárgate de él. Encárgate de cuidarlo, de ayudarlo, de orar por él, de interceder por él. Encárgate de enseñarle la palabra. Encárgate, ¿verdad?, de estarlo mentoreando para que vaya creciendo en su fe. Es lo que el Señor está diciendo. Ahora, ¿cómo le podemos demostrar ese amor? Mateo 22, 37 al 39. Dice esta palabra, ¿verdad? Es el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la cosa es, ¿cómo estamos nosotros amándole al Señor? ¿Cómo le estamos amando? Dice, ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor con todo tu ser. Ama al Señor, dice, con toda tu mente.
¿Puedes imaginar? Esto es lo que Jesús está diciendo. Estos son los dos mandamientos que dice, los dos mandamientos que hacen que toda la ley y todos los profetas y toda palabra recarga sobre estos dos mandamientos. El primero es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu mente. Entonces la pregunta es: ¿cómo estás amando a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedes demostrar que estás amando al Señor? ¿Cómo puedes demostrar que lo amas con todo el corazón? ¿Cómo puedes demostrar que lo amas con todo tu ser y con toda tu mente? En otras palabras, ¿quién es, verdad, la persona que está a tu lado que le puedes demostrar? La otra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Sabes quién es tu prójimo? La persona más cercana a ti. ¿Quién es la persona más cercana a ti? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, los hermanos en la iglesia. Ama a tu prójimo. En otras palabras, si nosotros no podemos amar a Dios, escucha bien lo que voy a decir, si nosotros no podemos amar a Dios, si nosotros no nos enfocamos en amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, o sea, estar pensando, si no le amamos de esa manera, entonces va a ser casi imposible que nosotros amemos a nuestro prójimo y no nos vamos a amar a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque el amor perfecto y puro desciende de Dios, y cuando tú y yo aprendemos a recibir el amor de Dios, podemos amar a Dios. Mientras no recibimos el amor de Dios, no podemos corresponder a ese amor, no podemos darle. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? La pregunta es: ¿estás amando a tu prójimo? ¿Estoy amando yo a mi prójimo? ¿Estoy amando a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Estoy amando a mis hermanos? Yo meditaba en esta palabra en oración. Yo le pedí a Dios perdón. Yo le decía: Señor, perdóname, porque yo no he sabido amar como tú me amas. Y yo no he sabido amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a los corderitos, a las ovejas, como tú me amas a mí. Entonces yo me quedaba pensando y decía: wow, ¿qué tanto le amo a Dios? ¿Le estoy amando a Dios como Él quiere que yo le ame? ¿O le estoy amando a mi manera, con los que me caen bien, con los que me gustan, con los que me hablan, con los que sí hacen, ¿verdad?, lo que les digo? ¿Estoy amando como ama Jesús? ¿O solamente estoy amando, ¿verdad?, a los que sí me parece? El Señor Jesús está amando a todos. Y está hablando a este hombre y le está diciendo aquí a todos nosotros: ámame. Mira, Jesús le está diciendo a la gente: ámame con todo tu corazón. Ámame con todo tu ser. Ámame con toda tu mente. Ese es el mandamiento, la orden que el Señor está diciendo. Ahora te lo voy a voltear para otro para que lo puedas captar un poquito más claro. Si tienes a tu esposa o a tu esposo, o si no lo tienes ahí, o simplemente piensa, ¿verdad?, si estás casado o no estás casado. Esto es para los que están casados, ¿verdad? O los que andan de novios, o los que están pensando de novio ahorita, ¿verdad?, en esa área. No quieres que tu esposo te ame nomás a la mitad del corazón, ¿verdad que no? Tú no quieres que tu esposo te ame nomás a medias con su ser. Tú no quieres que tu esposo, ¿verdad?, te ame de vez en cuando, se acuerde de ti en su mente. No. Es más, si tienes a tu esposo o a tu esposa a tu lado, dísele estas palabras: ámame con todo el corazón. Ámame con todo tu ser. Ámame con toda tu mente. Te estoy mandando, te estoy ordenando, no te estoy sugiriendo ni te estoy pidiendo, te estoy diciendo:
Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ámame de esta manera. Y el Señor te está diciendo a ti. Es más, cuando tú andas de novios para los novios, ¿verdad? Porque los que no les di para nada para los novios. Cuando andas para los novios, cuando tú andas de novio, ¿te acuerdas tú que jugabas un jueguito, verdad? Esa, no, agarras una florecita, ¿verdad que sí? Decías, yo no sé si me ama o no me ama, fulano, fulana, ¿verdad? No sé si realmente me quiere. Y agarras el jueguito, la florecita. ¿Me ama? No me ama. ¿Me amas? Sí me amas. ¿Me amas? No me amas. Y ahí estaba ahí, y usted dice, ay, que caiga donde me ama, que caiga donde me ama, que caiga donde me ama. Cuando usted anda conquistando o anda de novio, usted quiere que esa persona se interese por usted como usted se interesa por esa persona. Usted quiere que le corresponda de la misma manera. Dios quiere lo mismo con nosotros. Dios quiere que nosotros le correspondamos con ese amor verdadero como Él quiere que nosotros lo amemos de esa manera, no a medias. Quiere que lo amemos de todo el corazón y le entreguemos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser, toda nuestra mente. Él quiere que lo amemos de esa manera. La pregunta es, ¿le estás amando al Señor de esa manera? ¿Qué pasa en tu relación matrimonial? Si has dejado tu primer amor, esto es lo que Dios te manda. Mira, ¿por qué la persona por qué la persona deja de amar? ¿Te has preguntado por qué se te acaba la pasión por amar a Dios? ¿Te has preguntado por qué hay unos días hay semanas y meses que tu amor está grande por Dios? Que tu servicio está grande por Dios, que te la pasas meditando en Dios. Hay ocasiones que tú dices, wow, y no, me siento enamorado. ¿Te acuerdas cuando viniste al camino del Señor Jesucristo? ¿Te acuerdas cuando por primera vez conociste el amor de Dios? ¿Qué pasó cuando conociste a Cristo Jesús como tu Salvador? Tú querías amar a todo el mundo, ¿no es así? Y a los que le habías hecho males y los habías dañado y herido, ¿qué era lo que estabas haciendo? Estabas pidiendo perdón. Los estabas buscando para decirles, perdóname, la regué, fallé. En otras palabras, cuando una persona está enamorada, cuando una persona se enamora, cuando una persona se llena de ese amor, esa persona quiere complacer, quiere servir, quiere agradar, quiere hacer lo que a la otra persona le interesa. Y así es cuando un cristiano recibe a Cristo Jesús como su Salvador y se enamora por primera vez, quiere servir en la iglesia, quiere complacer a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer hasta lo que no sabe hacer, quiere, ¿verdad?, demostrar que ama. Su agradecimiento es tan grande que dice, Señor, ¿cómo te puedo demostrar que te amo? ¿A alguien le ha pasado así? Yo no sé, a mí me pasó así cuando yo me entregué, yo a todos, o sea, yo quería servir a todos, aunque no me hablara el hermano, aunque me volteara aunque me hiciera gestos el hermano, aunque me hiciera la cara larga, aunque me sacara la vuelta el hermano, aunque me acusara y me condenara el hermano, aunque el hermano me juzgara incorrectamente, iba y le saludaba y le decía, ¿sabes qué? Dios te ama y me ama a mí también. Y estoy aquí para servirte. Ayúdame, estoy aprendiendo, quiero crecer. Cuando tienes el amor de Dios, el orgullo se abaja. La prepotencia se abaja. Cuando tienes el amor de Dios, tienes la humildad, tienes la misericordia y tienes la compasión. Cuando el amor de Dios empieza a opacar, empieza el yo-yo a subir, empieza el orgullo, la vanidad y la prepotencia. Empieza, ¿verdad?, a mirar las fallas de los hermanos, a mirar las fallas del mundo, menos a mirar sus propias fallas. Pero cuando usted está lleno del amor de Dios, es como cuando usted se enamoró de su princesa o de su príncipe. ¿Qué le decía la mamá o su papá? Yo no sé qué ves en ese hombre. Yo no sé qué ves en esa mujer. Yo no sé. Oye, está tan feo. Está tan fea.
Yo no sé qué le ves. Mira nomás cómo camina. Mira nomás. Pero él está ciego, ciega de amor. Él o ella no ve nada. Dice, no hombre, yo lo miro perfecto. Yo no sé qué está mirando el suegro o la suegra, pero él está diciendo, yo lo miro perfecto. Cuando tú estás enamorado de Dios, tú miras a todos los hermanos perfectos. Y al drogadicto y al alcohólico y a la persona que está totalmente arruinada. Tú no miras tanto lo malo que tiene, sino miras el potencial que Dios puede hacer en esa persona, de cambiarlo, de transformarlo, de usarlo, de que puede ser usado por Dios tremendamente, porque estás mirando con los ojos de amor, estás mirando con los ojos de compasión. ¿Sí estamos bien? Entonces, si mi hermano Miguel me ayuda, ¿verdad? Acá, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿Tu corazón está latiendo por Dios? ¿Tu ser está latiendo por Dios? Tu mente se la pasa pensando en Dios. Se la pasa escudriñando la Escritura. O se la pasa escudriñando puro Facebook ahí, puro no sé qué. Tu mente está pensando lo bueno, lo puro, lo amable, todas aquellas cosas que son buenas. No hay tiempo para basura. No hay tiempo para tonteras. Cuando estás amando a Dios con toda tu mente, no estás pensando mal del hermano, no estás pensando mal del patrón, no estás pensando. Y cuando te cuando te quieran asaltar los pensamientos de celos, de envidias, de contiendas, cuando te quieran asaltar los pensamientos de indiferencia, porque el amor de Dios está menguando en tu vida, es porque estás siguiendo al Señor solamente de lejos. Y en cualquier momento lo puedes negar como Pedro. Y en cualquier momento vas a decir, no quiero más con Dios. No quiero servir más a Dios. No quiero servir más en la iglesia. Porque tu corazón, tu ser, tu mente se empezó a ocupar en otras cosas. Se empezó a desviar de Dios. Puedes darme todas las excusas y todas las justificaciones por qué no puedes servir a Dios, pero al final de cuentas es por falta de amor. Por ejemplo, cuando andabas, ¿verdad?, de novio o de novia, alguien le está hablando al Señor en la novia, ¿verdad? No sé quién se le está hablando. Cuando andas por ahí, ¿verdad? Te aventabas, no sé, ¿verdad?, unos poemas. Cuando amas así a medias, nomás así, o cuando amas así a medias en tu matrimonio y estás menguando ahí, ¿verdad? Te pones muy poémico, muy romántico. Oh, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Por ti yo haría lo imposible. Atravesaría el desierto para ir a verte. Atravesaría los mares. Es más, me iría hasta lo profundo del mar y buscaría la perla más preciosa para traértela a ti. Por ti, por ti yo estaría dispuesto a ir hasta las nubes y las estrellas y agarrar la estrella más preciosa y ponerla a tus pies. Por ti, wow, yo estaría dispuesto a dejar todo por seguirte a ti. Y luego termina diciendo, si el domingo no llueve, ahí nos vemos. Si el domingo no llueve, ahí nos miramos, ahí te espero. ¿Qué pasó con todo lo que estaba diciendo que el mar y que el desierto y que quién sabe? Así le pasó a Pedro. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Oh, Señor, sí, que bla, 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 y que bla, 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 bla. Y al último dice, ¿qué pasó? No apareció nada. O sea, no aparecemos en servir como Dios nos está llamando. Pero ya voy a terminar porque ustedes están muy atentos. Y ahora sí ya voy a terminar. Si has dejado tu primer amor, esto es lo que Dios te manda hacer. Si tú has dejado tu primer amor, esto es lo que Dios te manda hacer. Apocalipsis 2:4 al 5. Sin embargo, tengo en tu contra
que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Por qué las personas por qué las personas dejan de amar a Dios? ¿Por qué las personas dejan de amar a Dios? Porque descuidas tu relación, número uno. Porque dejas hacer las cosas que hacías al principio. Orar, leer la palabra, servir. Porque dejas de ser agradecido. O sea, ¿por qué se acaba el amor en un matrimonio? ¿Por qué se va menguando el amor en un matrimonio? Por lo mismo. Porque dejas de cultivar, ya no cultivas tu relación. Ya no estás siendo atento. Ya no estás esmerándote por agradar, por amar, por expresar, por servir, por ganar a esa persona. ¿Verdad? Estás descuidando tu relación. Porque dejas, ¿verdad?, de hacer aquellas cosas primeras que te hicieron enamorarte o que esa persona se enamoró de ti. Y porque dejas entonces ahora, ¿verdad?, esas cosas a un lado y entonces empieza a apagarse el amor. Lo mismo puede ser en la relación con el Señor. Porque dejas de ser agradecido por eso, porque dejas de estar ocupado en la oración, en la palabra, dejas de servir y entonces empiezas a enfriarte. Una de las señales que estás todavía un poquito medio tibio. Escuchen lo que te voy a decir. Una de las señales todavía que estás medio tibio, no digo que el Señor aprueba que estés tibio, es que estás por lo menos sirviendo en la casa del Señor. Por lo menos estás haciendo algo. Quiere decir que Dios aprueba que estés tibio. Pero cuando ya totalmente te sales y ya no quieres, él dice, ¿sabes qué? Se enfrió la situación. Es lo mismo en el matrimonio. Cuando ya pones un montón de peros para servir en la casa, cuando ya pones un montón de excusas por todo lo que tú sabes del matrimonio, entonces es porque la cosa ya no está muy bien. Ya hay una separación, es porque ya no le importa nada. No le interesa nada. Le dije que el Espíritu Santo le iba a hablar a usted. Que Dios le iba a hablar a usted. Esta palabra le está quedando a cada quien diferente. A mí me queda diferente, a cada quien le queda diferente. Entonces no reparta para nadie, diga, esa palabra es para mí. Algunos ya están repartiendo aquí ahorita, ¿verdad? No, esto es para usted. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a la iglesia? Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete. Y luego le está diciendo, si no te arrepientes, fíjate lo que le está diciendo, voy a quitar de ti la lámpara, la luz, el candelabro. Voy a quitarlo de ti. ¿Cuántos de ustedes han tratado de caminar en un cuarto oscuro donde no puede ver? Imagínese usted entrar a un cuarto oscuro donde no ve nada. No puede apreciar nada. Se va a caer, se va a golpear. No puede llegar a donde quiere llegar porque está todo oscuro. Así es en la vida. Se remueve el candelabro, la luz de su vida. Donde usted quería llegar, no va a poder llegar. Se va a topar por todas partes, se va a caer, se va a desviar y no va a llegar a lograr lo que supuestamente usted quería lograr en la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está caminando sin la luz de Dios. Usted está caminando sin la luz o el fuego del Espíritu Santo. Y eso es un peligro. Usted puede caerse. ¿Cuántas veces ha tratado de manejar sin luces? Se da en la torre. Entonces, después de que, para ir concluyendo con esta enseñanza, a la otra después le digo cómo es de que Dios lo ama a usted, cómo Dios lo ama una y otra vez. Pero le está diciendo aquí, quiero que hagas esto, arrepiéntete, porque si no va a pasar esto, te va a pasar esto, y está diciendo, vuelve a ese primer amor. Quiero que se ponga de pie juntamente conmigo. No voy a terminar el mensaje, hay otras citas bíblicas que no puedo dar.
pero solamente le refiero a esto. La Biblia habla de un hombre, es más, hablando de Pedro, de que Pedro volvió otra vez con Jesús y se restauró su relación. Y después de que Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, fue uno de los hombres que Dios usó poderosamente. Y en el primer mensaje él ganó 3,000 almas. Segundo mensaje, 5,000 almas. Se enfocó su vida en pastorear, en servir, en hacer lo que Dios le llamó. Si tú has fallado, si tú te has alejado, si tú no conoces de Dios, este día tú puedes reconciliarte con Dios.